Cordial saludo. A continuación hablaremos de algunos aspectos que son importantes identificar en el Tratado de Doble Tributación de Corea del Sur. Nuestro grupo se encuentra conformado por Nurineira y quien les habla, Yuli Cárdenas. ¿Qué son los CDI? Son tratados internacionales de contenido fiscal que se acuerdan entre estados soberanos con la intención de impedir que un bien o renta concreto sea gravado con el mismo impuesto en países distintos. Los impuestos comprendidos para el Tratado de Doble Tributación de Corea del Sur son: en Colombia incluye el impuesto sobre la renta y complementarios y se conoce como impuesto colombiano. Y para Corea del Sur es el impuesto sobre la renta, impuesto a las sociedades, impuesto especial para el desarrollo rural y se conoce como el impuesto coreano. ¿Cuáles son los objetivos del Tratado de Doble Tributación de Corea del Sur? Evitar la doble imposición, establecer reglas claras, fomentar el intercambio económico, promover la cooperación administrativa. Residencia en el Tratado de Doble Tributación de Corea del Sur. En el Tratado de Doble Tributación de Corea del Sur, el concepto de residencia se refiere a la determinación del país en el que una persona o entidad es considerada residente a efectos fiscales. Este tratado establece reglas para evitar la doble imposición sobre la renta, definiendo quién tiene derecho a gravar ciertos tipos de ingresos. La residencia puede influir en la tributación de ingresos como salarios, intereses, regalías, entre otros, y las disposiciones del tratado suelen incluir criterios específicos para determinar la residencia fiscal en caso de conflicto. Estos criterios suelen considerar aspectos como la ubicación del domicilio, el lugar de gestión o control y otros factores relevantes. Cuando hablamos de ingresos de fuente nacional, se hace referencia a los ingresos que provienen de fuentes dentro del territorio nacional de un país, como salarios, alquileres, intereses, dividendos, entre otros. En el contexto tributario, estos ingresos suelen estar sujetos a la legislación fiscal del país en cuestión. El principio de renta mundial es un concepto en materia tributaria que establece que un individuo o empresa está sujeto a impuestos sobre la totalidad de sus ingresos a nivel global, independientemente de dónde se generen esos ingresos, ya sea de Colombia o de Corea del Sur. Bajo este principio, la autoridad tributaria del país de residencia de la persona o empresa tiene derecho a gravar los ingresos generados tanto a nivel nacional como en el extranjero. Esto contrasta con el principio de renta territorial, donde solo se gravan los ingresos generados dentro del territorio del país. El principio de renta mundial puede tener implicaciones significativas en términos de planificación fiscal y obligaciones tributarias para aquellos sujetos a este tipo de régimen. Tarifa máxima de retención. La tarifa máxima de retención en el Tratado de Tributación de Corea del Sur varía dependiendo de la naturaleza de los ingresos. Por ejemplo, para los dividendos, intereses y regalías es del 10%. Cláusula de no discriminación. La cláusula de no discriminación en los tratados de doble tributación es un principio que busca garantizar que los contribuyentes de un país no sean tratados de manera menos favorable en el otro país firmante del tratado en comparación con los contribuyentes locales en situaciones similares. Esto significa que los residentes de un país que realicen actividades económicas en el otro país firmante del tratado deben de recibir un trato equitativo en cuanto a impuestos se refiere. Esta cláusula busca promover la igualdad de trato y evitar la discriminación fiscal. Utilidades empresariales. Las utilidades de una empresa en un estado contratante solamente pueden someterse a imposición en ese estado, a no ser que la empresa realice su actividad en el otro estado contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. En cada estado contratante se atribuirán a dicho establecimiento permanente las utilidades que él mismo hubiera podido obtener si fuera una empresa distinta y separada que realizase actividades idénticas o similares.
y tratarse con total independencia con la empresa con la que está el establecimiento permanente. Para la determinación de las utilidades del establecimiento permanente se permitirá la deducción de los gastos realizados para los fines del establecimiento permanente, incluyéndose los gastos de dirección y generales de administración para los mismos fines, tanto si se efectúan en el estado en el que se encuentra el establecimiento permanente como en otra parte. No se puede atribuir a las utilidades a un establecimiento permanente por la simple compra de bienes o mercancías para la empresa. Rentas de trabajo dependiente. Los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares obtenidas por un residente de un estado contratante en razón de un trabajo dependiente solo pueden someterse a imposición en ese estado, a no ser que el empleo se desarrolle en el otro estado contratante. Si el empleo se desarrolla en ese último estado, las remuneraciones derivadas del mismo pueden someterse a imposición en él. Las remuneraciones obtenidas por un residente en un estado contratante en razón de un empleo realizado en el otro estado contratante solo puede someterse a imposiciones en el estado mencionado en el primer lugar de la siguiente manera. El preceptor permanece en el otro estado durante un periodo o periodos cuya duración no exceda en conjunto de 183 días en cualquier periodo de 12 meses que comience o termine en el año fiscal considerado, y las remuneraciones son pagadas por o en nombre de un empleador que no sea residente del otro estado. Participación de directores. Las remuneraciones en calidad de consejeros y demás retribuciones que funciones públicas, salarios y otras remuneraciones similares, excluidas pensiones, pagados por un estado contratante o de sus subdivisiones políticas o entidades locales, solo se pueden someter a imposiciones en ese estado. Los estudiantes, el dinero que reciba para cubrir sus gastos de manutención, estudios o capacitación no puede someterse a imposiciones en ese estado. Método para eliminar la doble tributación. En el caso de Colombia, la doble imposición se puede evitar de la siguiente manera. Cuando el residente de Colombia obtenga rentas que con arreglo a las disposiciones de ese convenio pueda someterse a imposiciones en el otro estado contratante, Colombia permitirá, dentro de las limitaciones impuestas por su legislación interna, el descuento del impuesto sobre la renta efectivamente pagado por ese residente por un importe igual al impuesto sobre la renta pagado en Corea. Cuando se trate de dividendos, Colombia permitirá el descuento del impuesto sobre la renta equivalente al resultado de la multiplicación del monto de los dividendos o participaciones por la tarifa del impuesto de renta a la que se haya sometido las utilidades que lo generaron en cabeza de la sociedad emisora. Cuando los dividendos hayan sido grabados en el otro estado contratante, el descuento se incrementará en el monto de tal gravamen. En ningún caso este descuento podrá exceder el monto del impuesto de renta generado en Colombia por tales dividendos. Sin embargo, dichos descuentos no podrán exceder de la parte del impuesto sobre la renta los cálculos antes del descuento correspondiente a las rentas que se puedan someter a imposición en el estado contratante. En cuanto a Corea, la doble imposición se evitará de la siguiente manera. El sujeto a las disposiciones de la legislación fiscal de Corea con respecto a las concesiones de crédito contra el impuesto coreano exigibles en cualquier país distinto a Corea, que no afectara el principio general aquí establecido. Cuando un residente de Corea obtenga rentas provenientes de Colombia que pueden ser grabadas en Colombia bajo la legislación colombiana de conformidad con las disposiciones de este convenio, el monto del impuesto colombiano pagado respecto a esa renta será permitido como un crédito contra el impuesto coreano por pagar a cargo de ese residente. Sin embargo, el impuesto acreditado no podrá exceder el impuesto coreano correspondiente a esa renta, calculando antes del crédito. Cuando las rentas derivadas en Colombia sean dividendos pagados por una sociedad que es residente de Colombia, una sociedad que es residente de Corea, que posee al menos el 10% de las acciones con derecho a votos emitidas
por la empresa que pagó los dividendos, el crédito tendrá en cuenta el impuesto colombiano pagado por la sociedad respecto a las utilidades con cargo a las cuales se pagó dicho dividendo. Asistencia en la recaudación. Los estados contratantes se prestarán asistencia mutua en la recaudación de sus créditos tributarios. Cuando un crédito tributario de un estado contratante sea exigible en virtud del derecho de ese estado y el deudor sea una persona que conforme al derecho de ese estado no pueda impedir en ese momento su recaudación, las autoridades competentes del otro estado contratante, a petición de las autoridades competentes del primer estado, aceptarán dicho crédito tributario para los fines de su recaudación por ese otro estado. Dicho otro estado recaudará el crédito tributario de acuerdo con lo dispuesto en su legislación relativa a la aplicación y recaudación de sus propios impuestos, como si se tratara de un crédito tributario propio.